Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a este Identidad desde Uruguay, una nueva edición de este programa en el que volvemos a recibir desde hacía un tiempo, aunque a lo largo de este año también, a Óscar Sbai. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Y a todos los oyentes de Radio Sefaradi. Bueno, gracias por volver a conectar con Radio Sefaradi y con sus oyentes para acercarnos en esta ocasión un tema relacionado con la política. Habrá varios giros en torno a ella, pero el eje principal, digamos, que es la reelección en el gobierno estadounidense de Donald Trump. Sí, sin duda una conmoción, ¿verdad? Porque incluso muchas encuestas anteriores no daban un triunfo tan claro de Donald Trump. Sin embargo, se impuso con claridad, se impuso con una importante diferencia sobre su oponente Harris, y también muestra algunos aspectos interesantes, como de alguna forma una conformidad con lo que fue el anterior gobierno de Donald Trump. Y si todos bien sabemos cómo terminó, con acusaciones de fraude y aquel episodio tan terrible en el Capitolio, el pueblo estadounidense, bueno, se expidió en las urnas y demuestra que de alguna forma el estilo de Trump e incluso su agresividad, que puede ser tan mal vista por muchos, muy bien vista por gran parte de lo que sigue siendo la primera potencia mundial. Así que, por un lado, celebrar como siempre la democracia y lo que se expide al pueblo, Vox Populi, Vox Dei, decía. Pero en definitiva, las urnas hablaron y Trump nuevamente es el líder más importante del mundo, ¿no? Sigue siendo Estados Unidos esa potencia tan relevante. Bueno, y una potencia que tiene conexión directa con Israel, habitualmente como una mano amiga, y es un poco lo que queríamos comentar y hablábamos fuera de micrófonos, cómo puede influenciar todo esto en el transcurso de los días, semanas, en torno a toda la situación que se está viviendo en Oriente Próximo. Sí, primero que nada, cautela porque la realidad siempre es compleja, porque yo leí algunos informes que parece que tienen toda la información al instante. No bien ganó Trump, aparecieron todos los efectos positivos, ¿no? Que prácticamente se terminaban todos los conflictos y ya se encaminaba la paz y bueno, esto va a llevar un tiempo. Pero ya se han observado algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer se reunieron 50 países árabes en Riad a hablar la paz en el Medio Oriente, a tratar de reanimar lo que era una idea del 2002, pero ya muestra que hay voluntad política de ir concluyendo y darle otro giro al conflicto. Claramente, uno cuando lee las declaraciones siempre hay algo de pesadumbre, porque por un lado no se aceptan los cambios en el terreno, porque se exigen que Israel no se devuelva a los altos del Golán, cree un Estado palestino en toda Cisjordania y Gaza. O sea, planes que quizás en otro momento, pero han cambiado la situación hasta del terreno que habría que ver, y además no hacen ninguna mención al 7 de octubre ni a los ataques permanentes de Hezbollah del norte. Es decir, se culpa unilateralmente a Israel y no se plantea un escenario que si esas son las exigencias maximalistas va a ser muy difícil que se concrete. Pero ya habla de una reunión muy grande, estamos hablando de 50 países musulmanes y árabes que se reúnen en función de estos cambios geopolíticos, porque está claro de que Trump tiene una postura absolutamente a favor del Estado de Israel. Lo hizo cuando trasladó la embajada a Jerusalén y lo está haciendo ahora cuando nombra a una asesora para las Naciones Unidas absolutamente pro-Israel. O sea que si habían algunas dudas o habían algunos equilibrios desde el punto de vista de Kamala Harris quizás o de Biden, en este caso el apoyo de Trump a la postura israelí y anti-Irán es clarísimo, no solo en las declaraciones sino también en las acciones. Por lo tanto, mueve el tablero, patea el tablero. Es un cambio significativo, pero obviamente la dinámica del conflicto es más compleja. Ya lo vimos en Gaza, uno pensaba, bueno, si Israel entra a Gaza rápidamente se va a solucionar, o se van a liberar los secuestrados, o si mata a Sinwar entonces ya jamás va a decir que está vencido y va a devolver
recuperar los secuestrados. Bueno, la realidad del terreno en el Medio Oriente es mucho más compleja que la voluntad política. Bueno, apenas se ha cumplido una semana de esa reelección. Emitimos este programa probablemente unos 8 o 9 días después de subir de nuevo al poder en Estados Unidos, esta figura de Donald Trump tan controvertida, pero como decíamos, cercana. Esta reunión se produce prácticamente antes de cumplir esos 7 días. Así que, ¿qué podemos esperar en los próximos? ¿Hay algún avance que haya podido dilucidarse a raíz de esta o de otras comunicaciones? Sin duda, y eso fue festejado por el gobierno de Israel y por Netanyahu, digamos, la victoria de Trump. Pero independientemente de eso, también está la situación interna de Israel. Un día antes de las elecciones toma una decisión Netanyahu temeraria, que es justamente quitar del Ministerio de Defensa a Gallant, en el cual es un general con una trayectoria impecable y muy reconocido, y poner en su lugar a una persona que no tiene las capacidades ni la trayectoria de Gallant. Por lo cual, eso llevó al enfurecimiento de una gran parte de la población que ya está manifestando. O sea, ya manifestar en medio de una guerra, en un conflicto donde se supone que tiene que haber una unidad nacional frente a un enemigo externo que está tirando misiles desde el norte, desde el Líbano, a diario, y que la gente del norte, de Haifa, de la Galilea, tiene que estar permanentemente yendo a los refugios. Bueno, le agrega más leña al fuego a lo que ya es un conflicto interno y una división dentro de la opinión pública, porque hay mucha gente que sí, a pesar de los éxitos o algunas victorias militares dentro de este extenso conflicto, pidiendo la dimisión, la renuncia de Netanyahu, e incluso cuestionando su rol en lo que fue el 7 de octubre, ¿no? Donde habían más indicios el conocimiento de un posible ataque de Hamas y de movimientos en la frontera de Gaza, y la comisión investigadora, por supuesto, en este momento no está actuando. Bueno, una situación confusa además y compleja, dado estos hechos que estás comentando de los atentados del 7 de octubre de 2023, de los que ya han pasado más de un año, y esas manifestaciones en base a esta decisión del primer ministro de destituir al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que se suman al malestar político que ya se cernía, ¿no?, en Israel, y en el que años atrás ya se venían desarrollando pues varias manifestaciones habituales y multitudinarias en contra del primer ministro, en contra de Bibi Netanyahu, por esos casos de corrupción y otras gestiones, y que, como decía, entra en una gran confusión, ¿no?, también por el dolor que está viviendo el pueblo israelí, pidiendo el regreso, ¿no?, de los rehenes que aún quedan capturados por Hamas. Exactamente. Igualmente, volviendo un poco al tema que nos convoca, habrá que ver otra guerra colateral que es cercana, pero aparte dentro de esta geopolítica, que es la de Ucrania y Rusia, cómo se dirime, ¿no? Muchos analistas especulan que hay un acercamiento importante entre Trump y Putin históricamente, y que probablemente eso no sea una buena noticia para Zelensky. Entonces, también si, por ejemplo, Rusia obtiene aquellos objetivos geoestratégicos, por ejemplo, mantener zonas que Ucrania reclama como propias y Rusia reclama también como propias bajo su égida, y además quizás el gobierno de Zelensky cambie y quede un gobierno más a favor de Rusia, habría que ver cómo se dirime eso. Probablemente Rusia juegue un papel positivo en la resolución del conflicto del Medio Oriente, alejándose de un aliado actual, que es Irán, que muchos dicen que es la cabeza de serpiente, y a mí me gusta más decir que es la cabeza de un pulpo, porque un pulpo primero es absolutamente inteligente y además tiene tentáculos que se han ido expandiendo a través justamente del Medio Oriente, y esos tentáculos buscaban ahorcar a Israel desde el Líbano, desde Siria, desde Gaza o desde el Yemen, ¿no?, a mayor distancia, pero también ya vimos con capacidad de atacar Israel. Por lo tanto, una jugada fundamental que tiene que suceder, y yo creo que con Trump puede acelerarse, es la presión y la reducción del poder de Irán en toda la zona.
Bueno, pues una serie de factores y una analítica desde la perspectiva de Óscar Sbaig, que se acerca de nuevo a todos ustedes, a los oyentes de Radio Sefarad, para comentar este escenario político y esas posibles situaciones futuras que se deriven de esta reelección del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones precisamente de este 2024. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirte, Óscar. Sí, o sea, siempre el deseo absoluto de que llegue la paz, se llegue a un acuerdo por todos, ¿no? Por los israelíes, por los palestinos, por los libaneses. La guerra es el peor camino que puede tomar el ser humano y seguir fagocitando y sobre todo cuando se alienta de una perspectiva religiosa totalitaria, como es el fundamentalismo islámico o fundamentalismo que también hay dentro del judaísmo, que también hay que condenarlos cuando existen, para que sea un mundo mejor y podamos vivir en paz y poder criar a nuestros hijos, tener un futuro y entender. El mundo islámico árabe tiene que entender que Israel está allí para quedarse, que los acuerdos tienen que llegar y que hay que tener una esperanza. Y si Trump, con su particular estilo, lo logra, bueno, todos celebraríamos. Bueno, pues con ese deseo nos despedimos aquí en este programa, en este Identidades de Uruguay, desde el que te agradecemos, Óscar, que hayas vuelto a aceptar la llamada de Radio Sefarad para discutir o comentar un poco todos estos temas, en este caso políticos, para darle visibilidad a diferentes aspectos desde esta visión como siempre, traemos de la filosofía humanista y el judaísmo aquí a este programa. Gracias. No, gracias a ti, Alejandro, y saludos nuevamente a toda la audiencia.